Hola, en este vídeo os voy a hablar un poquito del proceso previo al doblaje por parte del actor, ¿eh? Desde que entra una película en un estudio, mm, por qué manos pasa y hasta que llega al actor de doblaje y puede realizar su trabajo. Muy sucintamente os voy contando. La película llega al estudio, llevada por el cliente, y se la dan a un traductor. El traductor la traduce al español o al idioma al que vaya a ser doblada. ¿De acuerdo? A partir de ahí, el cliente escoge al director, eso ocurre normalmente. Escoge al director, que además tiene que adaptar los textos que le vienen dados por el traductor y ajustarlos a la boca de los personajes en el idioma al que se va a doblar. Y al final, cuando ese trabajo del director ya está hecho, es cuando se lleva a la sala y se dobla por los actores. Entonces, como veis, es un trabajo en equipo, es un trabajo en el que es fundamental que todo el mundo cumpla rigurosamente y de la forma más perfecta posible con su cometido, porque lo que haga el que te precede irá en beneficio del que te sucede. Entonces, en ese proceso, ¿no? Entonces, os cuento un poquito. Los traductores de cinematográficos para cine saben muy bien el lenguaje que tienen que utilizar. Ese lenguaje cinematográfico ágil, ¿de acuerdo? Y que le da una impronta que, muy natural, ¿de acuerdo? Ellos incluso están tan habituados que ya traducen midiendo el tiempo en el que tardan en decirse esas frases. ¿eh? No se extienden más de lo debido, ni las hacen excesivamente breves, porque luego viene el trabajo del director como adaptador y ajustador. ¿Y qué hace? Todo lo que le ha traducido el traductor lo revisa tanto en el aspecto del lenguaje, de que sea un lenguaje vivo, un lenguaje que no esté mediatizado porque ha venido del inglés o del alemán o del francés, sino que esté acorde con la forma de expresarnos cada uno en el idioma en el que vaya a ser doblado, ¿no? Entonces, que sea un lenguaje de la calle, fresco, ágil, ¿de acuerdo? Entonces, y correcto, muy correcto, porque ahí no se permiten defectos de tipo gramatical, ¿eh? Errores gramaticales, sería tremendo, ¿no? Por esa razón, el doblaje es una de las reservas, digamos, mayores del cómo se debe hablar bien, ¿ok? En cuanto a léxico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el director lo que hace es recoger lo que le manda el traductor y entonces va escuchando al actor, ¿no? A los personajes que salen en la película. Y pasito a pasito, pasito a pasito, va construyendo la frase. A lo mejor es perfecta, es correcta como la ha dejado el traductor, pero a lo mejor tiene que darle algún giro o tiene que reducirla, porque a lo mejor en el idioma en el que venía antes, pues dicen lo mismo en menos espacio de tiempo. Por ejemplo, el inglés tiende a contraer mucho. Todas las oraciones se contraen, los conceptos se contraen en su forma de expresión escrita y verbal. Y a lo mejor en español esa frase necesitamos una palabra más, un poquito más de extensión para poder decirla con sentido, con el mismo sentido que se ha dicho en el idioma original. Entonces eso es lo que valora el director y eso es lo que va cambiando el director, con el cuidado extremo de que por el hecho de que además, como tiene que estar pendiente de una boca, que es la boca del personaje, y tiene que parar cuando para el personaje y tiene que, si hay una labial fuerte que dice come on, ¿no? En inglés, pues esa M tiene que buscar la forma de que cuando la vayamos a decir en castellano o en el idioma que sea, siempre en el idioma que sea en el que doblemos, pues entonces coincida algo que justifique que cierre la boca en ese momento el actor de origen. Entonces ese es un trabajo previo del director muy importante, porque es lo que al final, cuando vas a sala, te lo hace cómodo a ti, actor.
¿eh? Sabéis que es una industria que hay que ir a una velocidad considerable, cada vez a mayor velocidad. Es una pena, pero ya nos estamos acostumbrando todos a eso. Entonces, yo creo que ahora ya, si tuviéramos que ir a menos velocidad, nos sentiríamos extraños. Entonces, ayuda muchísimo que el director haga bien su trabajo y normalmente sabe hacerlo, porque en nuestra profesión se es muy exigente en ese sentido y salvo casos rarísimos que no merece la pena ni mencionar, el director de doblaje es un muy buen profesional. ¿De acuerdo? Entonces llega a ti la película perfecta. Tened en cuenta que la película no puede salir del estudio de doblaje ni habiendo grabado, vamos a ver, pues un espacio ínfimo de lo que se está viendo allí. Y no puedes llevártelo al exterior. Hay un acuerdo de confidencialidad, que es un contrato firmado por parte de los que integramos este mundo del doblaje con las productoras o las distribuidoras, mejor con las distribuidoras de esa película, en el que nos comprometemos a no sacar al exterior ni publicitar ningún fragmento de esa película, texto o imagen. Entonces, es un problema de que ellos necesitan hacer privados su producto para que luego salga al exterior sin que nadie lo conozca y que sea sorpresivo, ¿no? Es un derecho que tienen ellos. Pues nada, en fin, cuanto mejor sea el director y mejor adaptador y mejor ajustador, más fácil y mejor resulta el trabajo del actor. Y te ayuda muchísimo a que lo puedas interpretar bien, a que si cada frase está correspondiéndose con el gesto del actor, puesto que se ha respetado el orden en el que decía esa frase en el original, que era el orden por el que él se iba emocionando mientras decía esa frase, pues entonces todo cae por su peso en el idioma doblado. Cae por su peso y cuando dices algo corresponde al gesto y a la emoción que en ese momento está vertiendo el actor original. ¿De acuerdo? En fin, espero que os haya parecido bien, que os haya aclarado un poquito todo esto. Me he dejado cosas en el tintero, por supuesto, como siempre, pero estoy a vuestra disposición para ampliarlas.